Primera cosa importantísima que tienes que saber en la física. Magnitudes. ¿Qué son magnitudes? Vamos a ver. Una magnitud es alguna característica propia de los cuerpos. Por ejemplo, la masa, eh, la temperatura, el espacio, el tiempo. Es decir, todos esos son magnitudes físicas que vamos a utilizar para hacer los cálculos. Esos son magnitudes. Y las magnitudes se miden en unidades. Las unidades, hace unos años había varios sistemas de unidades y ahora ya se han centrado en uno que se llama Sistema Internacional. Antes había varios, entonces ahora han dado como Sistema Internacional. ¿En qué se basa el Sistema Internacional? En unas unidades que se llaman fundamentales. Las unidades fundamentales son 3, bueno, son 5, pero yo te voy a hablar de 3. La longitud, la masa y el tiempo. ¿Vale? Entonces, esas magnitudes fundamentales, sus unidades son la longitud el metro, la masa el kilo y el tiempo el segundo. Y se representan con esas unidades. Luego hay otras dos unidades que se verán en su día, que son la cantidad de materia que tiene un cuerpo, que se llama mol, ¿vale? Y hay otra que es la intensidad luminosa, intensidad lumínica, que es la candela. Yo no la uso nunca, esto es propio de algunas carreras, pero te las comento para que sepas que existe. Hay otra unidad que es la unidad de temperatura, que es el grado, pero no el grado centígrado, el grado Kelvin, ¿vale? Es una escala que se llama escala absoluta. Ya veremos en su día por qué. Entonces, más cosas que tienes que saber. Tipos de magnitudes que existen, escalares y vectoriales. ¿Qué son magnitudes escalares? Una magnitud escalar queda definida solamente con un número. Un número. Por ejemplo, yo digo, ¿qué hora es? Por las 3:15. La hora es una magnitud escalar. No tiene ningún sentido en física, pero es para que tú entiendas que hay una magnitud que yo te digo un número y ya está completamente definida. Otra magnitud. ¿Qué has tardado en llegar a tu casa? 10 minutos. Magnitud física, escalar. No te tengo que decir ninguna otra cosa. ¿Qué otras magnitudes tenemos? Vectoriales. ¿Qué son magnitudes vectoriales? Las que hay que tener de ellas un número, al que llamaremos módulo, pero además hay que tener una dirección y un sentido. Y un punto de aplicación. Punto de aplicación. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una caja en el suelo. Y esa caja que tengo en el suelo, te digo, empújale con 10 newton. Te estoy diciendo que la empujes con 10 newton, por lo tanto te estoy dando un número. Pero tu siguiente pregunta es, ¿para dónde le empujo? Me puedes decir, pues, horizontal. Y me vuelves a preguntar, ¿pero horizontal para dónde? Y yo te digo, porque tú tienes dos posibilidades, le puedes dar para la derecha o le puedes dar para la izquierda. Y yo te digo para la derecha. Es decir, ya estamos definiendo. Ya te he dicho la dirección horizontal y el sentido hacia la derecha. Pero te pregunto más cosas. ¿Y dónde le empujo? ¿En la parte de abajo o en la parte de arriba? Esto último que te estoy diciendo no es importante en física. ¿Por qué? Porque en física, la dinámica, todos los cuerpos se reducen a un punto. Es decir, tú cuando calculas una acción sobre un cuerpo, es poco importante el punto en el que se aplica. Pero estarás de acuerdo conmigo que si tú tienes que arrastrar una caja por el suelo, no es lo mismo que la empujes aquí que la empujes aquí. Si la empujes ahí arriba, puede incluso provocar que vuelque. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay tanto rozamiento aquí abajo que la caja vuelca y da la vuelta. Todos estos aspectos que te he contado al final son poco importantes en la física que tú vas a estudiar. Es decir, para ti, una magnitud física vectorial necesita un módulo, una dirección y un sentido. Te pongo un segundo ejemplo y terminamos ya esta parte. Tenemos dos cuerpos, dos coches, uno que está en Madrid y otro está en Barcelona. Este sale a una velocidad de 10 metros por segundo y este sale a 30 metros por segundo. Si yo te digo eso, pero no te hago el dibujo, tú me puedes decir que este se va para París y este se viene para Almería, con lo que no se van a encontrar nunca. Es decir, te tengo que indicar y van uno al encuentro del otro. Ya te estoy diciendo que corren por la carretera que los une
y uno va hacia el otro y el otro hacia el uno, con lo que llegará en un momento en que se encontrarán. La velocidad, por lo tanto, es una magnitud vectorial. ¿Qué más magnitudes vectoriales tenemos? Te voy a destripar aquí en una tabla las magnitudes que vamos a utilizar. Te he dicho que las fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. También el mol, la candela y el grado Kelvin, pero eso los dejamos ahora apartados. La longitud se mide en metros, la masa se mide en kilos y el tiempo se mide en segundos, que se representa con esas letras que te he puesto. Y de ellas hay un montón de magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas van teniendo otros. Te voy a ir poniendo aquí escalar o vectorial, para que vayas encontrándole un poco la coherencia. La longitud es vectorial. Dirás tú, ¿cómo vectorial? Si una cosa mide 3 metros, mide 3 metros. No lo mires desde ese punto de vista. Una longitud es un desplazamiento. Yo voy desde el punto A hasta el punto B. Entonces, yo he conseguido aquí un vector desplazamiento. Y no es lo mismo ir de B a A que de A a B. Es decir, para ti la longitud tienes que considerarlo como el espacio. Y el espacio sí es importante saber hacia dónde se ha producido. Esto lo matizaremos más tarde. Pero para ti la longitud es una magnitud vectorial. En cambio, la masa y el tiempo son magnitudes escalares, ¿verdad? Yo, en vez de ponerte esas letrillas que te estoy poniendo ahí, le voy a ir poniendo una flecha cada vez que tengamos una magnitud vectorial, ¿vale? La longitud es, por lo tanto, una magnitud vectorial. Un segundo. ¿Qué dice usted? Ok, ahora vengo. Este es el papelete, el justificante de cambio de titularidad, ¿vale? Ya me lo he pasado. ¿Con esto ya? Y ahora le traigo diabla. Venga. Venga, hasta ahora. Seguimos. Entonces, de esas magnitudes que tenemos ahí, van a nacer otras que tú vas a utilizar en los ejercicios. ¿Cuál sería la primera que vamos a ver? La velocidad. La velocidad se representa como variación de espacio en la unidad de tiempo. Como el espacio hemos dicho que era vectorial y el tiempo no, cuando yo divido un vector entre un escalar, el que me resulta es un vector. Es decir, si yo tengo una magnitud vectorial y la multiplico por una constante, lo que me sale aquí es un vector. Ejemplo, yo tengo una fuerza de 10 newton. Si la multiplico por 5, tendré una fuerza de 50 newton. He multiplicado un número por un vector. Por ejemplo, yo le empujo con 10 newton y ahora le pido a 4 que me ayuden. Y cada uno empuja también con 10 newton. Estamos multiplicando por 5 un vector de 10. Pues un vector por un escalar da un vector, ¿vale? Y dividir lo mismo. Por eso, al dividir yo un espacio entre un tiempo, me da la velocidad. La velocidad se mide, siguiendo lo que te he puesto aquí arriba, en metros partido por segundo. Y esa es la unidad de la velocidad en el sistema internacional. Siguiente concepto, el concepto de aceleración. La aceleración, por definición, es la variación de velocidad en la unidad de tiempo. Como la velocidad es vectorial, la aceleración también lo es. Y su unidad es, en el sistema internacional, el metro segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Sigo contándote cosas. Llegará un momento en que pare, aunque seguirían más las magnitudes, pero yo voy a quedarme en el punto que yo entienda que ya tienes claro para hacer los ejercicios siguientes. Siguiente concepto, el concepto de fuerza. Fuerza es masa por aceleración. Como yo te he dicho arriba que la masa era una magnitud escalar, pero la aceleración es vectorial, la resultante aquí va a ser vectorial, ¿verdad? Por lo tanto, fuerza es masa por aceleración. Es vectorial y la unidad es el kilo por metro partido segundo cuadrado. Masa en kilos, aceleración metro segundo cuadrado. Pero, como ves, ya están empezando a aparecer aquí más letras que la leche. Llegará un momento en que me quedaré sin sitio. ¿Qué han hecho? Vamos a darle a esto un nombre. ¿Le ponemos Pepe? ¿Le ponemos Mariano? No. Le vamos a poner Newton. Entonces, la unidad de fuerza del sistema internacional le llaman Newton. Vale. Concepto de trabajo. Trabajo y energía. Aquí te voy a hacer varios matices. Como te lo estoy grabando, tú cuando lo escuches, ve quedándote con el cante. Definición de trabajo. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Y aquí voy a poner espacio en vez de desplazamiento para poner la misma letra que te he estado poniendo por aquí arriba. Trabajo es fuerza por espacio. Aquí tenemos la primera trampa. La fuerza es vectorial y el espacio es vectorial.
¿Y qué me queda aquí? Bueno, voy a ir abreviándote un poco. Cuando tú multiplicas dos vectores, lo puedes hacer escalar o vectorialmente. Es decir, el producto de dos vectores hay producto escalar y producto vectorial. Aquí vamos a usar el producto escalar. Este es el producto escalar. Y su fórmula es el módulo de f por el módulo de e por el coseno del ángulo que forma. Fíjate, si yo tengo una fuerza que va hacia abajo, no, te lo voy a poner más fácil. Yo tengo el suelo, tengo aquí una caja, le empujo con una fuerza y la muevo 1 metro, he realizado trabajo, porque el trabajo es la fuerza que he realizado por el metro que le he puesto. Pero dice, y por el coseno de alfa. Como la fuerza va en la misma dirección que el vector desplazamiento, alfa vale 0 y el coseno de 0 vale 1. Por eso yo pongo f por 1 y por el coseno de alfa que vale 1. ¿Me entiendes un poco la operación? Este concepto es importante porque siempre hay alguna pregunta teórica que tiene trampa con esto del trabajo. Entonces, vuelvo aquí. Trabajo es fuerza por desplazamiento, vector por vector. Hay producto escalar y vectorial. El vectorial se usa en matemáticas, en física no, olvídate de él por ahora. Y módulo de f por módulo de e por coseno de alfa. Te he hablado de módulo. Dirás tú, bueno, pero el módulo de un vector, ¿cómo se calcula? Si lo tuvieras que hacer analíticamente, te lo voy a poner aquí como un comentario. Un vector en el plano, tú imagínate que yo tengo este vector que representa, por ejemplo, un desplazamiento. Representa un cuerpo que estaba aquí, en el 0, 0, y ha acabado aquí. Pues este punto tiene una X y una Y. La X viene aquí y la Y viene aquí. Supongo que esto vale 3 y esto vale 2. ¿Vale? Pues el módulo de este vector es cuánto mide esa raya. Y tirando de Pitágoras es la hipotenusa de ese triángulo. Es decir, el módulo de ese vector sería raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, el módulo de ese vector sería 9 y 4 raíz de 13. ¿De acuerdo? Lo que sea, en este caso, metros, porque hemos dicho que es un desplazamiento. Entonces, si en el eje X van metros y en el eje Y van metros, pues este desplazamiento son metros. ¿Entiendes cómo se calcula el módulo de un vector? Como lo he puesto en esta fórmula, te lo comento en este momento porque se va a usar muchas veces. Sobre todo cuando lleguemos al apartado de campo eléctrico y carga. Cuando llegará un momento que te pondré unos ejes y te diré, tengo aquí una carga y tengo aquí otra. ¿Se atraen o se repelen? ¿Y con qué fuerza? Entonces tendrás que hacer gráficamente qué distancia las separa usando un procedimiento parecido a este. Sigo con lo que te estaba contando. Trabajo, por lo tanto, es fuerza por desplazamiento. Voy a borrar esto que me hace falta sitio. Y si el trabajo es fuerza por desplazamiento, la fuerza se mide en newton. Voy a poner n, se suele poner n. Y distancia en metros. Newton por metro. Ya te he dicho antes que el trabajo de una magnitud es escalar, porque vamos a hacer el producto escalar, ¿vale? El trabajo es, voy a poner aquí, escalar. Entonces, el newton es la unidad de fuerza y el metro es la unidad de desplazamiento. Como tengo dos letras, el que hizo esto dice, no, le vamos a poner un nombre distinto. Lo vamos a llamar Julio. Así que el trabajo se mide en julio. ¿De acuerdo? Te he comentado antes algo de energía. Bueno, aquí te voy a contar varios conceptos para que te queden claros. Vamos a ver. Energía. Si yo tengo un cuerpo que tiene una masa m y se desplaza con una velocidad v, es decir, una masa se está moviendo, por el hecho de moverse ya tiene una energía o un trabajo, se miden lo mismo. Y esa energía se llama energía cinética. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo en función de la velocidad que lleva. Todo cuerpo que se está moviendo tiene energía. Esa energía se llama energía cinética y su fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y se mide, igual que el trabajo, en julio. ¿De acuerdo?
Un cuerpo tiene una masa, ahora ya no está moviéndose, pero está alto, lo han subido a lo alto de una terraza. El que lo ha subido ha realizado un trabajo para llegar hasta allá arriba y allí ha puesto la piedra y ahora se va. ¿Dónde está ese trabajo? Porque yo para la grúa he tenido que subirlo. ¿Dónde se ha transformado ese trabajo? En una energía que se llama energía potencial. La energía potencial es la energía que tiene un cuerpo en función de la posición que ocupa. Si está en el suelo, no tiene energía potencial respecto al suelo. Si lo voy subiendo y lo tengo a 1 metro, ya tengo energía potencial. La prueba la tiene es que si lo suelto, me la devuelve. Llega al suelo de nuevo. Esa energía potencial, su fórmula es masa por gravedad por altura. Y al igual que la otra, también se mide en julio. Vamos a pintar una tercera energía. Yo tengo un muelle, ¿vale? Ese muelle está hecho de acero y tiene una constante elástica K. Una constante que dependerá. Si el muelle es de cobre, tendrá una constante muy baja porque tiene poca capacidad para volver a su sitio. Si es de acero y un amortiguador lo estira y lo suelta, vuelve aproximadamente a donde estaba. Algo pierde, pero intenta volver al sitio que estaba, ¿no? Entonces, si yo tengo un muelle elástico y lo desplazo, lo estiro un desplazamiento X, cuando lo suelte, vuelve otra vez a su sitio. Y dirás, coño, pues me ha devuelto la energía, porque yo he hecho una fuerza y un desplazamiento, es decir, he realizado un trabajo para estirarlo, y cuando lo suelto, vuelve a su sitio. Esa energía se llama energía potencial elástica, y su fórmula es un medio de la constante del muelle por el desplazamiento al cuadrado, y también se mide en julio. Te estoy intentando dar un repaso de dónde nos vamos a ir metiendo, para que cuando te vuelva a hablar de esto te suene, ¿vale? Sigo diciéndote cosas y ya voy a terminar. Siguiente unidad que vamos a trabajar, la potencia. La potencia es trabajo partido por tiempo. Es decir, ese desplazamiento que yo hacía de esa caja que le empujo por el suelo, si lo hago en 10 segundos, no es lo mismo que si hago en 1 segundo. En el segundo caso, es decir, si lo hago en muy poco tiempo, tengo que hacer más potencia, porque ya entra un factor nuevo, sí, ha hecho un trabajo, pero ¿en cuánto tiempo? Mientras menos tiempo tarde, es porque ha realizado mayor potencia, ¿de acuerdo? Trabajo se mide en julio, el tiempo se mide en segundos, y a esto, para variar, le dieron un nombre nuevo, el vatio, de forma que la unidad de potencia es el vatio. Todas las unidades que te he dicho son del sistema internacional, pero hay magnitudes derivadas de ellas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el vatio es una unidad muy chica. Entonces, cuando tienes que hacer la potencia de un motor, hay una unidad derivada que es el caballo, que también es una unidad de potencia y que también se utiliza como derivada de esta, pero más grande y más adecuada a las máquinas que tenemos en la calle. Hay más unidades físicas que no te he dicho, que digamos escapan un poco a esta lógica, pero que te la voy a escribir aquí para que la sepas. La unidad de presión. La unidad de presión es fuerza partido por superficie. No te he ido diciendo aquí más cosas. La energía, el trabajo, te he dicho antes que era fuerza por desplazamiento, que es el julio, que es escalar. Creo que te lo he puesto por ahí. La potencia es trabajo partido por tiempo, como el julio es escalar y el segundo también, el vatio también es escalar, ¿vale? Y ahora la presión. La presión es fuerza partido por superficie. La fuerza es vectorial y la superficie es escalar, ¿vale? Entonces la presión también es vectorial. ¿Qué es? Yo tengo una superficie, por ejemplo, de 1 metro cuadrado y aplico una fuerza, por ejemplo, de 10 newtons. La presión que estoy realizando es 10 partido por 1. Es decir, una presión de 10 ¿qué? 10 pascales. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. Pero hay más unidades derivadas de ella. ¿Cuáles? Pues tendríamos, por ejemplo, la atmósfera. Una atmósfera es 101.300 pascales. ¿Qué otra unidad tenemos? El milímetro de mercurio. No. La atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Te estoy poniendo equivalencias que luego vamos a utilizar. ¿Por qué te pongo todo esto? Porque el milímetro de mercurio es una unidad que viene de Torricelli y se utilizó un tiempo, pero es poco práctica. La unidad que tenemos ahora como fundamental o que más se usa es la atmósfera, pero no es del sistema internacional. El sistema internacional es el pascal. Un pascal es 1 newton partido por metro cuadrado. Newton partido metro cuadrado.
Si la unidad de fuerza es el newton y la de superficie es el metro cuadrado, pues la unidad de presión es newton partido por metro cuadrado, que le pusieron pascal. Pero como es tan chiquita, un newton es una unidad muy chiquita, es lo que pesa ni el mando ese, una moneda. Claro, el newton y el metro cuadrado es un metro cuadrado. Si ponéis una moneda en un metro cuadrado, la presión que está haciendo es ridícula. Entonces, se usa la atmósfera. Por definición, la atmósfera es lo que pesa el aire que tú tienes encima de la cabeza, hasta que se acaba la atmósfera. Como la atmósfera es muerta, pues ese aire que tiene un peso está pesando encima de nosotros, aunque no somos conscientes. Pues esa sería una atmósfera, por definición, y le ponen eso que tenemos ahí. ¿Vale? Bueno, toda la parte teórica. Cuando yo tengo un cuerpo puesto en una mesa, hay una fuerza que se llama gravitatoria, que va hacia abajo. Esa fuerza, su fórmula es masa por aceleración, pero para simplificar, la vamos a llamar peso y a la aceleración la vamos a llamar gravedad, porque esta aceleración es una aceleración muy especial, es la aceleración que hace la Tierra sobre un cuerpo que está en su superficie y vale 9,8. ¿Por qué te digo lo de la superficie? Porque si yo me voy retirando de la superficie de la Tierra hacia arriba, la gravedad va bajando. Eso de que la gravedad vale 9,8 vale cuando estoy cerca del suelo. Pero cuando yo me retiro, vamos a decir 30 o 40 kilómetros hacia arriba, esa gravedad va perdiendo fuerza. Me estoy retirando del cuerpo que me atrae. Y llegará un momento en que desaparecerá. Es más, llegará un momento en que si la luna anda por aquí cerca, dirá tú para acá. Porque también tirará de mí. Entonces, eso de que la gravedad vale 9,8 vale en puntos próximos a la Tierra. Y a esa fuerza le vamos a dar el nombre de peso. Ese mando que está en lo alto de la mesa y no se cae para ningún sitio es porque la mesa le está diciendo tú para arriba con otra fuerza, a la que llamaremos normal. La palabra normal significa perpendicular, ¿vale? Y es perpendicular a la otra, y que también vale masa por gravedad. Lo que pasa es que si son magnitudes vectoriales, yo te he dicho que es importante el signo, ¿verdad? Vale, te voy a pintar aquí algo y te voy a volver a explicar cosas. A ver si encuentro un lápiz más chico. Te voy a pintar esto. Yo voy a poner mis ejes de coordenadas aquí. Si yo pongo ahí los ejes de coordenadas, este que es el eje X y este que es el eje Y, todos estos que van para acá son positivos, ¿verdad? Y los que van para atrás son negativos. Y en el eje Y, los que van para arriba son positivos y los que van para abajo son negativos. Entonces, ¿el peso para dónde va? Negativo. Para abajo es negativo. ¿Y la normal para dónde va? Positiva. ¿Vale? Esto que parece una tontería, luego va a ser importante cuando yo te escriba la fórmula y va a decir, ¿y a ese por qué le has puesto un negativo? Porque va para abajo. Porque yo, los ejes que he puesto son estos. Estos ejes, ¿por qué los pongo así? Porque es lo que tenemos de tradición de hacer en matemáticas. Siempre se suelen hacer unos ejes, uno horizontal y otro vertical, y esto es positivo y esto es positivo. ¿Tengo que usarlo siempre así? No necesariamente. Tú te puedes poner el criterio de signos que a ti te dé la gana, pero no nos vamos a complicar la vida. Ya tenemos una edad y lo vamos a hacer bien. Pero si hay algún caso en el que hay que hacer alguna pequeña variación sobre esto. Ya te digo que hoy te estoy contando cosas muy teóricas y estoy dando muchos saltos de un tema a otro, pero cuando llegue el momento, que te suene. Imagínate que yo tengo un cuerpo en un plano inclinado. Si yo tengo un cuerpo puesto en un plano inclinado, el cuerpo está aquí puesto, ya te he dicho que los vamos a tratar como si fuera un punto, es decir, yo tengo aquí mi cajita como si fuera ese punto. Aquí ya se nos empiezan a complicar un poco las cosas porque la mesa la hemos tumbado, la hemos levantado. Si yo levanto la mesa, este mando, si sigo levantando, llegará un momento en que se caiga. Dirás tú, pues esto ya me empieza a mí a complicar la vida. ¿Por qué? Porque la fuerza llamada peso que en la mesa iba para abajo, aquí, porque yo incline el plano no va a cambiar. La gravedad diciendo tú para abajo. Pero si estamos en un plano inclinado, y según te acabo de decir, mientras más lo levante, más tirará la fuerza. ¿Quién es la fuerza que le está empujando para abajo? Porque no veo que nadie empuje, ¿verdad? Ahí tenemos nada más que la gravedad. Te cuento. En física es muy habitual que esta fuerza, que a mí no me interesa que esté aquí, yo la quito.
Dices, ¿cómo que la quitas? Sí, la quito, pero la cambio por otra, que la sustituye. Mejor que he dicho por otra, por otras. ¿Dónde me voy a poner los ejes? Te voy a pintar los ejes porque voy a empezar por lo que te he estado contando antes. Voy a ver si esto me permite girarlo. A ver, sí. Ay, no me permite girarlo, mierda. Quería verlo girado. Es que no puedo. Es que quería ver, te lo voy a hacer a mano alzada. Sí, pero te lo voy a hacer a mano alzada. Aquí vendría el eje X. Y aquí vendría el eje Y. Voy a pintarlo un poco mejor, que no está como yo quería. Así, ¿vale? Es decir, ahora he puesto el eje X paralelo al plano y el eje Y perpendicular al plano. ¿Para qué? Para que se parezca al suelo de hace un rato. Así, esta fuerza que se llama peso y que vale masa por gravedad, la quito y la sustituyo por sus componentes. Aquí en el folio de antes yo te he dicho, si yo tengo este vector, sus componentes son, esta es vertical y esta es horizontal, de forma que ese vector yo lo puedo quitar y sustituirlo por esta y por esta, y el resultado es el mismo. Yo tengo una barca y le digo, vamos a empujarle, no, un coche que se ha parado, que no arranca, le digo, empújale y le tiro para allá, y ahora resulta que estamos dos y cogemos una cuerda y le tiramos así. Si esta suma de estos dos vectores es lo mismo que esta de aquí, estamos haciendo el mismo efecto. Lo mismo da que tú le tires para acá con 10 newton, por ejemplo, que tiremos tú con 7 y yo con 7. Si al sumarlo llego a los 10, es lo mismo que esta flecha la sustituyas por sus componentes. Yo esas componentes las he puesto perpendiculares. Y perpendiculares para usar el Pitágoras, para usar lo mismo que estaba usando antes. Entonces, en física, cuando tenga un plano inclinado, siempre el peso que anda por ahí por la calle del medio, yo lo voy a sustituir por dos fuerzas perpendiculares que son sus componentes. Una componente del peso sería esta, que es la componente vertical, la componente perpendicular al plano, y tendríamos otra componente que sería la componente horizontal, que es la que va en la dirección del plano. Si yo pinto mi Pitágoras, la resultante de esto que te estoy haciendo sería esta y esta. Y tacho la fuerza. ¿Entiendes la jugada? He conseguido sustituir una fuerza por sus componentes. Voy a ver si lo arreglo lo que he hecho. ¿Vale? He cambiado esa fuerza por sus componentes. Esa sería una y esa sería la otra. Y esta me la cargo. Claro, a esta hay que darle unos nombres. Pues la vamos a llamar P sub X y P sub Y. ¿Por qué? Porque como este es el eje Y, este es el eje X, cambio el peso, que es este, por la componente X y la componente Y. ¿Cuánto vale P sub X? Si este ángulo de aquí es alfa, por ejemplo 30 grados, ese alfa también lo tenemos aquí y también lo tenemos aquí. Es el mismo. ¿Vale? Si lo haces geométricamente, sería el mismo ángulo, ¿no? No voy a demostrarte cosas matemáticas porque perdemos el tiempo. Yo te voy a ir poniendo fórmulas y tú te las tienes que creer. Porque se trata de que apruebes un examen, no de que hagas un libro de física. Entonces, yo voy a ir muy a lo práctico. La componente P sub X es masa por gravedad por el seno de alfa. Y la componente perpendicular, o P sub Y, o normal, que es el nombre que le hemos dado antes, ¿verdad? Es M por G y por coseno de alfa. ¿De acuerdo? Fórmulas que ya te tienes que ir sabiendo. Cuando yo tengo un plano inclinado, el peso se descompone en P sub X y P sub Y. La P sub X es mg seno de alfa, la P sub Y es M por G y por coseno de alfa. ¿De acuerdo? Te sigo contando más cosas. Vamos a complicarlo un poco más. Voy a cambiar de color. Voy a poner un color azul. Y vamos a ponernos ya acercándonos a los ejercicios que tú vas a hacer. ¿Qué pasa si además, bueno, está claro en este ejercicio que si yo voy aumentando alfa, voy levantando el plano para arriba, este valor va aumentando, porque el seno va aumentando conforme me voy acercando a los 90 grados. Si este va aumentando, esta va aumentando. Y si esta va aumentando, esto cada vez tira más fuerte y llegará un momento en que se caiga. ¿De acuerdo? Por eso
te he hecho el dibujo muy acostadito para que veas claro el ángulo chico, pero antes te lo he intentado indicar si tú fueras levantando. Te sigo diciendo, es habitual que si yo tengo esto y lo pongo aquí y voy levantando, dirás tú, coño, ¿por qué no se cae? Ya tendría que estarse cayendo. No, hay una fuerza interna en las dos superficies que se llama fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento es una fuerza que siempre es contraria al movimiento. Si yo quiero empujarle a la calculadora para allá, la fuerza de rozamiento viene para acá. Digo, como que vienes para acá, pues me voy a aquel lado. Me voy a aquel lado y se da la vuelta. Es decir, la fuerza de rozamiento, por definición, es contraria al movimiento. Siempre es contraria. Siempre. Sí. Contraria al desplazamiento. Siempre. ¿Y cuánto vale? Estarás de acuerdo conmigo en que la fuerza de rozamiento dependerá de un coeficiente que será de lo que estén hechas las superficies. Si yo le echo aquí aceite, me costará menos moverlo, porque estoy poniendo ahí en medio una porquería que hace que el coeficiente de rozamiento baje. Si pongo papel de lija, me va a costar moverlo más, porque estoy aumentando el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es un número que está entre 0 y 1, ¿vale? 1 es no te mueves, bueno, yo creo que puede valer más de 1, olvídate, yo no sé si vale entre 0 y 1, pero vamos, es un valor que depende de las características de los materiales de que estén hechos. Bueno, pues con ese dato, la fuerza de rozamiento es nu por m por g y por coseno de alfa. Es decir, es nu por la normal, lo que hemos llamado normal antes aquí, ¿vale? ¿Y por qué depende de la normal? Pues muy fácil. Yo tengo aquí esta calculadora, la quiero mover. Dice, muévela. Pues la muevo bien. Voy a apretarle yo para abajo si la mueves también. Coño, me está costando más. ¿Qué ha pasado? Si las superficies son las mismas. ¿Qué estoy apretándole yo? Es decir, depende de la fuerza perpendicular al plano, va a hacer que eso tenga mayor o menor fuerza de rozamiento. Como te he dicho que era contrario al desplazamiento, esta calculadora, que si hace algo es bajar hacia abajo, para mí es positivo todo lo que baja, la representación de la fuerza de rozamiento, estarás de acuerdo conmigo en que sería hacia atrás. Es decir, la fuerza de rozamiento estaría aquí. Como conclusión de toda la historia que te he contado, esa calculadora que hay ahí está sometida a una fuerza hacia acá, que llamamos peso X, una fuerza de rozamiento que va hacia atrás, que la hemos nombrado ahí, y luego esta y esta que no hacen que se mueva, porque la P sub I la hace que se pegue al plano, pero no le afecta al movimiento. ¿Quiénes afectan al movimiento? Esta que tira para abajo y esta que tira para arriba. En esta fórmula, segundo principio de la dinámica, suma de fuerza es igual a suma de masas por aceleración. Para calcular la aceleración con la que cae un cuerpo en un plano inclinado, es decir, para calcular esta A, en esta suma de fuerzas hay que poner las fuerzas que le afectan al movimiento. Tú tienes aquí la calculadora puesta y digo, ¿con qué aceleración se mueve? Pues con ninguna, pues si hay fuerza, sí, pero una va para acá y otra va para acá. Y si moverse para un lado sería para acá. Como no le afecta, no se desplaza. Lo levanto, y es coño que lo estoy levantando. Pues está apareciéndome una que tira para abajo. Digo, hay pájara. Pero entonces aparece el rozamiento que le dice, no te muevas todavía. Sigo levantando y llega un momento en el que el rozamiento ya no lo aguanta, porque la otra le gana. ¿Entiendes la jugada? Entonces, todo esto ya te estoy contando para hacerte una visión general de cómo se hacen los problemas de cinemática y dinámica. Cinemática son móviles en movimiento, un cuerpo al encuentro de otro, etcétera, y dinámica es fuerza, aparece el concepto de fuerza. Para todos los ejercicios de dinámica, se usará esta fórmula: fuerza igual a masa por aceleración, o suma de fuerza igual a suma de masa por aceleración. Suma de fuerza, todas las fuerzas que actúan sobre un punto. Te voy a contar una cosa más de otro tipo de ejercicios que vamos a hacer. Vamos a ver. Tú imagínate que tenemos una polea, ¿vale? Y en esa polea hay colgadas dos masas iguales. La polea no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque las fuerzas que han aparecido por la existencia de esas masas, que son los pesos, este peso que tenemos aquí es igual a este que tenemos aquí. Vale. Imagínate que yo ahora cojo y esta masa que tenemos aquí le aumento el tamaño. ¿Vale?
cojo una masa un poquito más grande. El doble. La fuerza que me va a aparecer ahora va a ser más grande que la de antes. Y como consecuencia de esto, este cuerpo va a girar hacia acá. Vale, pues vamos a darle números a esto, porque a mí me preguntan, ¿con qué aceleración caerá la masa? Si una baja, la otra está claro que sube, ¿no? Entonces, la aceleración se va a producir aquí y en este sentido. Y además no me equivoco, porque como esta es más grande, yo sé que eso va a ir para la derecha. Dirás tú, bueno, ¿y aquí los ejes dónde los pongo? En ningún lado. Aquí mi criterio es que lo que va para la derecha es positivo. Es decir, yo el criterio de signo, aquí me lo puse en unos ejes. Pero aquí una baja y otra sube. Bueno, pues yo voy a poner que es positivo si la rueda gira a la derecha. Si eso gira a la derecha, este peso será positivo y este peso será negativo, porque va en contra de la flecha que yo he pintado allí. ¿Está clara la cosa? Sí. Vale. Pues si aplico esta fórmula en este ejercicio, suma de fuerza es igual a suma de masa por aceleración. Vamos a poner que esta masa tenga 2 kilos y esta tenga 1 kilo. ¿Vale? Pues suma de fuerza tendré el P2, que hemos dicho que es positivo, menos el P1, que hemos dicho que es negativo, ¿verdad? Es igual a suma de masas, que son 2 más 1 por la aceleración. ¿Cuánto vale el peso 2? Pues el peso es masa por gravedad, ¿verdad? ¿Cuánto vale el peso 1? Pues también masa 1 por gravedad. 2 por 1, 2 más 1, 3, 3 por A. ¿Cuánto hemos dicho que valía la masa 2? 2. Y la gravedad, en vez de poner 9,8 voy a poner 10, por abreviar, ¿no? Y la masa 1, 1 por 10, igual a 3 por A. 2 por 10, 20, 1 por 10, 10, 3A, 20 menos 10, 10, 10 igual a 3A, A por la A vale 10 partido por 3, es decir, 3,3 metros segundo cuadrado. Ese sería un ejercicio de polea. Vale. Y ya te voy a decir una última cosa. Como ves, he empezado un poco por magnitudes, unidades, el metro, el kilo, el segundo, magnitudes escalares y vectoriales, un poco un plano inclinado, y ahora estoy en polea. Y ya te voy a contar un concepto más que también te va a caer con toda seguridad en el examen. Seguro. Tensión. Una pregunta que suelen hacer en estos ejercicios es ¿qué tensión tiene esta cuerda? Estas cuerdas, si tú pudieras meterte dentro de la cuerda, está tirante. Y llegará un momento en que incluso hasta se puede romper, ¿no? Entonces, si yo ahora me piden calcular la tensión de la cuerda, la tensión es una fuerza interna que hay en la cuerda y que en este caso va hacia arriba y que en este caso también va hacia arriba, ¿no? Es una fuerza contraria al peso, digamos que es la que mantiene esa cuerda tirante. ¿Cómo calculamos la tensión? Yo te voy a dar un truco. Tú te lo vas a aprender de memoria y lo vas a hacer siempre así. Es más, el truco que te voy a dar, porque te hago una pregunta, ¿la tensión que tiene esa cuerda es la misma en los dos lados de la polea o es diferente? Diferente. ¿Por qué? Porque una pesa más... Ya, pero es la misma cuerda y es un todo. Si yo tiro... la misma pieza. Tú supongo que hacemos un juego de eso de la cuerda con el pañuelito colgando. Sí. Y aquí tiramos uno y allí tiramos otro. Si la cuerda está hecha del mismo material toda, se puede romper por cualquier lado. No tiene por qué romperse más cerca de los que más tiran. No es necesario, ¿verdad? Sí. Porque la cuerda es un cuerpo único. Y si está hecho de un material homogéneo, las tensiones se están repartiendo igualmente interiormente en toda la cuerda. Independientemente de que estos tiren más que estos. ¿Me entiendes? Sí. Otra cosa es que el banderín se vaya para la derecha, ¿vale? Que se vaya para donde quiera. Pero la tensión de la cuerda es la misma en todas ellas. Primer concepto que te tiene que quedar claro. Entonces, si yo calculo la tensión en este lado, tiene que ser igual que en este lado, es la misma. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Yo voy con unas tijeras y corto aquí. Dirás, coño, pues se te va a caer. Digo, no, porque en el mismo momento que corto, voy a poner la mano con la tensión, de forma que la cuerda no se entera. Corto, pero sujeto con la tensión. ¿Verdad que el efecto que consiguió es... Pues la he engañado. Esto sigue, se iba moviendo para abajo, porque hemos dicho que se mueve con una aceleración, ¿no? Digo, espérate, le voy a dar un corte. ¡Pum! Le corto y yo con la mano le sigo acompañando. Digo, pues aquí no se ha enterado ni Dios. Pero he conseguido que en mi mano, si yo tuviera una báscula o un dinamómetro, podría medir la tensión. Pues eso es lo que voy a hacer, cortar la cuerda. Entonces, si yo corto esa cuerda, ¿qué me queda? Pues me queda la masa aquí, la pobre criatura,
con su peso P1, con la cuerda rota y mi mano aquí puesta con la tensión. Te recuerdo que esto se estaba moviendo, ¿eh? Se estaba moviendo con una aceleración de 3,3. Pues si esto iba hacia arriba con una aceleración de 3,3, a este dibujito rojo que te he hecho aquí le voy a aplicar la misma fórmula. Suma de fuerza igual a suma de masas por la aceleración. ¿Qué fuerzas actúan en la cuerda? La tensión, que además es positiva porque va a favor del movimiento, y el P1, que es negativa porque va en contra del movimiento. ¿Qué masa tengo? La de la izquierda. ¿Qué aceleración? 3,3, que ya lo había hecho de antes. ¿Cuál es mi incógnita? Esta. Pues vamos a despejarla. 3,3 por la masa 1, que era de 1 kilo, menos el P1. El P1 era masa por gravedad, 1 por 10, que son 10, ¿verdad? ¿Lo has visto que lo hemos hecho aquí? Sí, pero no pasa ahí con positivo. Yo estoy sustituyendo en esta fórmula que te he marcado aquí. Vale, sustituir. Vale. Yo estoy sustituyendo en esta fórmula que tengo aquí. El M1 lo tengo puesto aquí. Vamos a ver. El M1 es... Espérate. Aquí está. Es que le he cambiado el orden. Este es este y este es este. Y ahora, el P1... Ah, sí, tú me has dicho que si pasa positivo. Sí, me he equivocado Bueno, pues yo. se puede hacer, ¿no? Claro, no, que me he equivocado yo. El peso 1 pasa positivo a aquel lado. Claro, pero tú te das cuenta y ya no. Claro, este si no negativo pasa a aquel lado. Mal por mi parte. Entonces sería 3,3 por 1 es total 13,3 newton. Sería la tensión de la cuerda. ¿De acuerdo? Yo te he dicho antes, ¿y la tensión de la cuerda es la misma por los dos lados? Después de discutir un rato hemos llegado a la conclusión de que sí. Digo, pues, ¿qué pasaría si yo hago el cálculo en la masa de la derecha? ¿Me dará lo mismo? Vamos a hacerlo. Vamos a coger la masa de la derecha. La masa de la derecha te recuerdo que era 2m. Yo tengo aquí el peso 2 y tengo aquí la cuerda rota con la tensión T. Te recuerdo que esto se movía así. Es decir, el P2 es positivo y la T es negativa. Vale, pues voy a aplicar en este dibujo negro que te he hecho a la derecha la misma fórmula de antes. Suma de fuerza. En este caso, el P2 será positivo porque va a favor del movimiento, ¿verdad? Y la tensión será negativa. Tú esto que estoy diciendo lo entiendes, ¿no? Sí. Yo había hecho mi criterio de signos, me había dado esta aceleración, como me ha dado positivas que he acertado, y ahora cuando hago una cosa que se llama diagrama de cuerpo libre, es decir, he roto la cuerda para que nos entendamos, he calculado que la tensión vale 13,3. Pero como soy muy curioso, digo, espérate que voy a romper la de la derecha, a ver si me da lo mismo, o a lo mejor la tensión es distinta. Vamos a ver qué pasa. Igual a suma de masas, te recuerdo que esta era de 2 newton por 3,3. ¿Vale? El P2 era masa 2, que vale 2 por 10, que son 20. ¿Lo entiendes esto, verdad? La tensión es mi incógnita y 2 por 3,3 es 6,6. La T la paso a la parte derecha y aquí da 20 menos 6,6 periodos. Es decir, da la misma tensión, lo hagas como lo hagas. ¿De acuerdo? Por eso me interesa mucho, ya que estamos solos, que entiendas todos estos conceptos, porque los usaré mucho después. Son muy intuitivos. Como ves, yo soy muy poco de teoría, de principios, de Newton, no. A lo práctico. Me ponen un ejercicio y yo tengo que tener recursos para poderlo resolver. Aunque no sea de una manera ortodoxa, aunque sea de una manera un poco de así, pero tiene que salirme bien. ¿De acuerdo?